Bueno, bienvenidos todos a esta reunión de predicación del Evangelio, especialmente nuestras visitas que nos acompañan, nuestros amigos. Le damos la bienvenida. Queremos iniciar abriendo nuestra Biblia en la carta a los Gálatas, el capítulo 4, versículo 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora, por favor, vayamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 2, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circundar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bien, la salvación es el Señor Jesucristo mismo. Y la salvación es recibirla. Demanda una respuesta de la persona que sea recibida. Y recibir es algo que tiene que ser como tomarlo. No es solo asentirlo, no es algo pasivo, no es algo si lo acepto. Es la salvación está dirigida a todos nosotros, a toda la humanidad, dirigida a su intelecto, a sus emociones, a su voluntad. La salvación afecta a todo el ser de la persona. Por lo tanto, es el Evangelio, hay que recibirlo, hay que tomarlo para que pueda ser una realidad en cada persona. El Evangelio es la unión de el pecador que ha sido perdonado, que ha sido quitado el pecado, y es la unión de del pecador perdonado
con su Salvador, con el Señor Jesucristo. Es estar en Cristo. De tal manera que esa es la respuesta correcta para que la salvación se haga realidad, recibirla. Y nuestro Dios ha provisto esta salvación desde antes de la fundación del mundo. Y lo que hemos leído acá es de una familia muy especial, la familia del Señor Jesús, la familia terrenal. José y María llevan al bebé, al niño Jesús, al templo. Y esto es el desarrollo del cumplimiento de las profecías acerca del Salvador y la salvación ofrecida por nuestro Dios. Nuestro Dios, en la profecía de Isaías, unos 700 años que sucediera de la venida del Señor Jesucristo, ya estaba profetizado. El Señor Jesucristo, la profecía decía, el mismo Señor decía en Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, la salvación es de Dios. Isaías 52 dice que el Señor ha desnudado su brazo a la vista de todas las naciones, a la vista, y todos los confines verán la salvación de nuestro Dios. Es importante lo que ha dicho en la profecía el Señor. Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y al mismo profeta, Dios puso en su boca la revelación de que, por lo tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen concebirá, una mujer concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Y la profecía de Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, un niño nacerá, un hijo se dará. Ahí la profecía nos revelaba al Salvador. El Salvador, un niño que es nacido en su humanidad, y un hijo nos es dado, su divinidad. Dios encarnado, Dios tomando forma de hombre. ¿Y cómo lo haría? A través de María, la Virgen María, que en su vientre se había concebido por obra del Espíritu Santo, el santo ser al cual se le dijo que se le pusiera por nombre Jesús. Allí están las profecías dadas de la salvación, del Salvador, y que todos los verían. Y tenemos acá, en esta escena donde va esta familia, José y María, llevando al niño Jesús al templo para cumplir el rito. Han pasado muchos siglos, han pasado mucho tiempo. Y eran tiempos difíciles, donde la palabra de Dios escaseaba. Desde tenemos que las últimas profecías, las enseñanzas habían cesado, habían mucho tiempo que habían dejado de escuchar los judíos, la nación de Israel. Por lo tanto, era una nación que estaba viviendo tiempos difíciles, tiempos donde había todo tipo de filosofía, de tradiciones, estaba la imposición del helenismo de los griegos que habían invadido la región con Alejandro Magno, el helenismo, y también estaban los romanos, los romanos también con todas sus vanas costumbres y muchas rebeliones internas y todo, y habían sectas. Entonces era un tiempo espiritualmente
difícil, pero Dios tenía un remanente fiel. Y aquí lo vamos a ver, que Dios tenía un remanente fiel. Aquí tenemos una familia, José y María, que llevan el niño Jesús al templo, al bebé, para completar los ritos religiosos. Una familia devota que quiere honrar a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, su familia. Entonces dice que le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y ahí había de completar los ritos porque se nos habla en el capítulo, en el versículo 21, ¿cierto? Que el Señor había sido circuncidado, ¿cierto? A los 8 días, entonces tenemos el rito de la circuncisión. También al templo había que presentarle a los primogénitos del matrimonio, de la familia, el Señor Jesucristo iba a ser presentado como primogénito ahí, donde habría que redimir al primogénito, presentarlo al Señor y después rescatarlo con 5 ciclos de plata, como indicaba la ley. Y la ley también indicaba que la madre debía asistir al templo para purificar su cuerpo después de los 40 días de su alumbramiento, y allí está esta familia para completar este rito. Entonces, qué hermoso ejemplo para una familia devota que sigue los mandamientos de Dios, honrarle con lo que Dios ha establecido en medio de una generación complicada, difícil. Y aquí aparece en escena, en su camino, aparece otra persona, otro hombre, es lo que dice en el versículo 5. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. Aquí tenemos un anciano del cual se nos dice que era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Él era un hombre ya anciano, pero que esperaba con expectativa, con esa fe, con esa, con esas ansias, con ese anhelo de ver la salvación, de ver a su Salvador, de ver la consolación de Israel, de ver lo que el cumplimiento de lo que el Señor había prometido en las profecías. Y dice que fue movido por el Espíritu Santo para ir, que estaba sobre él, fue movido por el Santo para ir al templo. ¿Y por qué dice en el versículo 26 que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor? Entonces, ¿qué vida de este hombre? Una vida todos los días anhelando, pensando, este será el día en que veré a mi Salvador, que veré la consolación de Israel, que veré el cumplimiento de los propósitos de nuestro Dios. Y eso se le había prometido antes de que él muriera, que lo vería, que viese al ungido del... Es importante eso, que lo viese. Y movido fue al templo, y fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él los tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Entonces él tomó al niño en brazos, tomó a Jesús en brazos, tomó al bebé en brazos. Qué regocijo, qué bendición para él, lo que había esperado en toda su vida, todos los días, verlo allí, tenerlo en sus brazos, tomarlo, y lo grandioso, la gran bendición fue lo que él dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él nos dijo: han visto mis ojos a este bebé, a este niño, han visto mis ojos tu salvación. El Señor Jesús, bebé ahí, la salvación para él, es la salvación, y él lo tomó. Y ahí está la aplicación, ahí está la forma en que nosotros debemos, la persona, cada cual que escucha el Evangelio del Señor Jesús, debe tomarlo, debe abrazarlo, debe hacerlo su vida, debe hacerlo su necesidad de tenerlo, de tomarlo, de recibirlo. Eso es recibir la salvación.
recibir al Señor Jesucristo. Entonces, y eso de tenerlo en su brazo, de que esa persona sea la salvación, que el Señor Jesucristo es la salvación, también aquí vamos a hacer un paréntesis, lo tenemos también en el relato de más adelante de Zaqueo. Zaqueo también, en Lucas 19. Zaqueo, ¿cierto? Zaqueo, cuando el Señor Jesucristo vio a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió gozoso, gozoso. Era una necesidad para Zaqueo recibirle, estar con el Señor Jesucristo, una necesidad para el presente, para su futuro, para su vida. Le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, pero hay un pecador que estaba arrepentido. Y aquí da muestra de su arrepentimiento, es decir, al ver, él dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. A esa casa, ¿quién entró? Una persona. Entró el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la salvación. Hoy ha venido la salvación. Entonces, el Evangelio, la salvación, no es una cantidad de reglamento, de religiosidad, que tienes que hacer esto, dejar de hacer esto, dejar de esto otro. El, el Evangelio, la salvación, es el Señor Jesucristo, es una persona. Eso es estar en Cristo. Entonces, volviendo a Simeón, a nuestro encuentro allí de anciano Simeón con el Señor Jesucristo bebé, dijo: entonces ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ya estaba cumplido sus propósitos en su vida. Tener al Señor Jesucristo, recibir al Señor Jesucristo. Está listo para partir si es necesario, para morir. Como dijo Pablo, para mí el morir, para mí el vivir es Cristo. Y estar con Él es muchísimo mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es el propósito del ser humano, de la vida, de la persona, estar con Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces, allí estaba el anciano Simeón recibiendo: y despide a tu siervo en paz, porque él está en paz. Había recibido al príncipe de paz, porque así había dicho, y llamar su nombre, la profecía: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está. Ahora, Señor, despide tu siervo en paz. Qué hermosa bendición, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, dice el versículo. La salvación la has preparado en presencia de todos los pueblos, plan de salvación. Entonces, ahora dice: luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese es el Evangelio. Dice: luz para revelación a los gentiles. Ahí estamos nosotros, los no judíos. Luz para revelación de los gentiles. La luz, la vida eterna. El Señor Jesucristo es la vida, es la luz. Luz es el Evangelio para revelación a nosotros los gentiles. Y gloria, la gloria para el pueblo de Israel es el Señor Jesucristo. Y José, dice el versículo 33, que José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. ¡Qué tremenda bendición! Que estaban prácticamente en shock, me imagino yo, recibir tanto de lo que se decía del Señor Jesucristo, de ese bebé, de lo que habría de significar para toda la humanidad, salvación para todos.
judíos y no judíos. Pero ahora Simón el anciano se dirige a la madre movido por el Espíritu Santo y el Señor pone palabras en boca de Simeón para dirigirse a María y decirle: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Está puesto para caída, claro, porque los vamos, a medida que en la medida que el Señor Jesucristo crecía y estaba involucrado y le iban conociendo todos los ciudadanos de Israel, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Allí Él revelaba lo que había en el corazón de las personas. Pecado, pecado. El Señor Jesucristo daba, examinaba el corazón de cada uno y dejaba expuesto el pecado de cada uno. Y algunos, ¿cierto? Algunos se humillaron, fueron quebrantados en su corazón y pidieron perdón, fueron arrepentidos y recibieron el perdón del Señor Jesucristo. Pero otros, digamos, la ciudadanía en general, la muchedumbre, le rechazó, le despreció, le acusaron de cada cosa, de blasfemo, que era pecador, que hacía cosas por Satanás. Eh, entonces, eh, así él estaba puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. El Señor causa división. Así es el Señor, causa división. O se le recibe o se le rechaza. Así es el Señor Jesucristo, porque Él va directo a la verdad, al corazón. Y, y eso es lo que el Señor fue despertando animadversidad, enemigos, rechazo de los religiosos, porque fueron expuestos su hipocresía, su engaño, eh, torcían la palabra de Dios. Entonces, pero en el versículo 34, sigamos, dice: y bendijo a Simeón, y dijo: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y en el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y ahí ya estaba apuntando la profecía a la crucifixión, a la cruz. El Señor Jesucristo iba a ir a la cruz. Allá estaba su misión. Allí habría de obrar la salvación, en la cruz, donde Él se entregaría su cuerpo para poder salvarnos, para poder salvar a la raza caída, por cuanto estábamos todos pecados, no había nadie que se podía presentar delante de Dios, porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, todos separados de Dios por causa del pecado. Por eso que el Señor Jesucristo, como hombre, en su persona, en su humanidad, el santo, inocente, sin mancha, el puro, el que no conoció pecado, Él fue a la cruz, Él se entregó, Él ocupa un lugar, Él nos sustituye a nosotros. Nosotros deberíamos estar ahí, pero el Señor Jesucristo fue a la cruz y allí para cargar el pecado de todos nosotros. Y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y allí está en la cruz, Él obrando, efectuando salvación. Pero sin embargo están todos los demás eh, con un corazón cargado de ociosidad, de maldad, castigándole, burlándose de él, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es el escogido de Dios, se burlaban de él. Ahí está con los clavos, los azotes, la corona de espina, débil, el Señor suspendido, colgado allí en el madero de la cruz. Pero ahí está el justo, ocupando el lugar de nosotros los injustos, para quitar el pecado y llevarnos a nosotros a Dios sin pecados. Entonces, y allí está sufriendo también mirando María, su madre. Una espada traspasará tu alma. Allí está esa madre llena de dolor, llena de aflicción, ver allí colgado, ver torturado a su hijo ahí muriendo en la cruz. Pero
ciertamente, y él dice que para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Allí se reveló el corazón, la maldad que había en el corazón del ser humano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdona a los que, porque no saben lo que hacen. No dijo destruirlo, terminarlo. Eso es lo que merecíamos. Por su misericordia no recibimos lo que merecíamos, lo que merecían nuestros actos, nuestros hechos, nuestro pecado, que es que nos exterminara Dios, que estuviéramos en condenación, en el lago de fuego, en el lugar de tormento. Pero en su misericordia no nos da eso, nos da su gracia. Y su gracia nos da lo que nosotros no merecemos. Y lo que no merecemos es la salvación, es al Señor Jesucristo, muriendo en lugar nuestro. Esa es su gracia salvadora. Entonces, claro, Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Ahí está, para que sean revelados el pensamiento de muchos. De varón de dolor experimentado en quebranto. Así es. Pero Él, como oveja, fue ahí, se presentó a la cruz, como oveja al matadero, como oveja, como cordero delante de sus trasquiladores. No enmudeció, no abrió su boca. Allí el Señor Jesucristo encomienda a su madre, a Juan. Así que así se cumple la profecía. Pero esa es la hora de salvación. Y ahora el Señor Jesucristo, allí, Él dijo, consumado es, la obra está terminada. Hay salvación, hay perdón de pecado para todo aquel que en Él cree, el que a Él le recibe. El Señor Jesucristo, cuando estaba preparando a sus discípulos, allí en Juan capítulo 13, no, dice que el que recibe, al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibir, recibir. Pero no era recibir a sus discípulos, recibir el mensaje de los discípulos. ¿Y cuál era el mensaje de los discípulos? El Señor Jesucristo. El que recibe al Señor Jesucristo, el que me recibe a mí, dice él, recibe al que me envió. Pero también en Lucas nos dice, el que le rechaza a él, no solamente le rechaza al Señor Jesucristo, sino que rechaza también al que le envió, que Dios le envió. Pero el Señor Jesucristo dice, al que está arrepentido de sus pecados, porque ha ofendido a Dios, y por la fe ve que el Señor Jesucristo ocupó su lugar, puede decir, perdóname, perdóname, sálvame, te recibo por la fe, te abrazo, te hago propio, tú eres mi salvación, mi vida, para hoy, para mi futuro. Y todo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y la palabra de Dios dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio poder de ser hechos hijos de Dios, la salvación. Por eso que cuando Pedro predica a los israelitas después que se fueron todos para su casa, pero el Señor Jesucristo resucitó, Pedro predica, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesucristo, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está su Mesías, el ungido de Dios. Le ha hecho Señor y Cristo, le ha exaltado. Y ellos arrepentidos, compungidos, dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué compungidos? ¿Qué hay que hacer? Arrepiéntese y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados. Eso es arrepentirse, recibir al Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Os rogamos que recibas al Señor Jesucristo. No es un mero asentimiento intelectual, sí, creo, tener buenos sentimientos hacia Él, hacia la obra que Él hizo, hacia su persona, tener buenos conceptos. No es eso. Es recibir al Señor Jesucristo, abrazarlo, tomarlo, ser lo propio, hacerlo su vida para hoy, para siempre, estar con Cristo.
lo cual es muchísimo mejor. Que el Señor bendiga la exposición de tu palabra, la palabra de su palabra en tu corazón. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra reunión de predicación del Evangelio. Vamos a leer en esta segunda parte el Evangelio según Juan, el capítulo 14. Juan, el versículo 14. Perdón, capítulo 14. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Hemos estado considerando en los domingos que hemos estado juntos en la reunión de predicación del Evangelio, algunas verdades que encontramos o algunas declaraciones que encontramos en las Escrituras y que de alguna manera nos revelan alguna característica importante, principal, de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que el escritor sagrado destaque alguna característica, cualidad de él, o simplemente escuchar del mismo Señor las declaraciones que encontramos, lo que él revela de sí mismo, y son tremendamente importantes en la revelación de las Escrituras. Vamos a considerar en esta ocasión al menos 3 declaraciones que encontramos en esta porción. Así que acompáñenme a la lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios así: es el Señor que habla. El Señor en esta porción está, o la porción que vamos a considerar nos lleva a la última semana o a los últimos días del Señor Jesús antes de ir a la cruz. El Señor les ha revelado algunas verdades a sus discípulos, como por ejemplo, les ha declarado a ellos que el Hijo del Hombre va a ser entregado, que el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y si el Hijo fuere levantado, a todos atraería a sí mismo. El Señor les dice a los discípulos que Él va a un lugar a los cuales ellos no pueden ir. Y que Él va a glorificar el nombre de su Padre. Así que, además, el Señor les revela que Él ha de dejarles y en todas estas porciones, el corazón de los discípulos se ha entristecido de sobremanera. Y seguramente muchas de estas revelaciones causaron turbación en los discípulos. Y aquí está el Señor hablándoles. Dice el versículo 1, el Señor habla a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor,
muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hasta aquí, en esta lectura principal que hemos tenido en esta hora de la palabra del Señor. La vez anterior que estuvimos juntos, estuvimos centrados en algunas verdades del capítulo 12. Y allí destacamos que una de las palabras que se repetía varias veces era la palabra creer. Al menos 8 veces se menciona en el capítulo 12, entre el versículo 36 y el versículo 50, la palabra creer. Y llama la atención que en esta porción que hemos leído, en estos 14 versículos, al menos 6 veces, el mismo Señor usa la palabra creer. A Juan se le conoce como el discípulo que habla del amor. Allí encontramos en el capítulo 3 ese precioso versículo que escribe Juan, inspirado por Dios, y que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Juan escribe en sus cartas acerca del amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Así que a Juan se le conoce como el discípulo que escribe acerca del amor. Ese amor filial, ese amor que él encontró y que él tuvo hacia su maestro, hacia su Señor, a quien él conoció en esos 3 años y medio y a quien siguió conociendo después en su vida. Pero llama la atención que Juan también usa muchas veces, o destaque muchas veces, porque Juan escribe este evangelio como 50, en el año 50, más o menos, y escribe y recuerda las palabras del Señor, y allí se nos destaca esta palabra creer. Y cada vez que Juan destaca acerca del Señor, y cada vez que Juan destaca las palabras del Señor, o destaca las obras del Señor, él dice: estas palabras o estos hechos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estoy citando el versículo de Juan, el capítulo 20, versículo 31. Así que cuando Juan escribe acerca del Señor, cuando Juan escribe o destaca las obras que el Señor hizo y realizó, en particular cuando el Señor destaca la obra de la cruz, Juan tiene un propósito. Y el propósito es para que aquellos que van a leer estas palabras o que van a oír estas palabras puedan creer. Creer que Jesús
es el Cristo, el Mesías prometido. El Mesías prometido a Israel, prometido a su pueblo. El gran yo soy del Antiguo Testamento, en el cual convergen todas las promesas de Dios para su pueblo, y no tan solo para su pueblo, sino también para todos nosotros que hemos de creer en el Señor Jesús por las declaraciones de Juan. Juan escribe y dice, para que creáis, para que tengáis vida, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si mi hermano Jaime ha abierto las Escrituras para hablarnos de Cristo, si en esta segunda parte estamos leyendo o hemos leído esta porción que nos hablan de Cristo, hay un solo propósito. Y la predicación del Evangelio busca un solo propósito en cada uno de nosotros, en ti, querido oyente, querido auditor, tú que nos escuchas y que estás conectado, o que quizás te conectarás después y escucharás el mensaje, para que tú, oyendo, escuchando al bendito Hijo de Dios, conociendo de Él, puedas ejercer fe en Él y en su obra de la cruz para el beneficio eterno de tu alma. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? En una ocasión el Señor le pregunta a un hombre, Jesús le pregunta a un hombre, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y quizás este hombre un poco sorprendido le dice al Señor, ¿quién es Señor para que crea en Él? Y el Señor se revela y le dice, pues le has visto. O yo soy el que habla contigo. Y este hombre, recibiendo ese beneficio de la sanidad de su vista, recibe también el beneficio de la vista espiritual y le dice al Señor, creo, Señor, y cae postrado a sus pies en adoración. Que el Señor permita que usted también pueda conocerle, que las vendas de sus ojos puedan caer para que usted pueda contemplar a Jesús, llamado el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Así que aquí encontramos esta preciosa porción antes del Señor ir a la cruz. El Señor junta a los suyos y encontramos estas verdades preciosas que tenemos aquí. Fíjense que son algunas horas o un par de horas, quizás, antes que Él vaya a aquel lugar destinado por Dios, aquel punto culmine en la historia del universo, aquel momento en el cual convergen los tiempos y que es la cruz de Cristo. En el capítulo 12, versículo 1, nos dice 6 días antes de la Pascua. Juan nos sitúa en este momento especial. En el capítulo 13 nos dice antes de la Pascua, está cerca la Pascua de los judíos, el momento en que el Hijo del Hombre sería también entregado. Y allí el Señor, en este momento, reuniendo a los suyos, les hace estas tremendas declaraciones que encontramos aquí en el capítulo 14. El Señor está con los suyos. El Señor ve el corazón de los suyos turbados, atribulados. El Señor les ha hablado abiertamente que Él va a la cruz. Pero también el Señor consuela el corazón de ellos. Y fíjense, encontramos, y es lo que yo quiero destacar en los pocos minutos que tenemos, al menos 3 grandes declaraciones, o 3 verdades que podemos guardar en nuestro corazón. Primero, la primera gran verdad la encontramos en el versículo 3.
El Señor les dice que les ha dicho que Él los va a dejar. Y le dice el Señor, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y esta es la primera verdad que quiero destacar. El Señor prometió venir otra vez. Él les va a dejar, Él va a ir a la cruz, Él va a ascender a los cielos, pero Él ha prometido a los suyos que Él vendría otra vez. Esa es la primera verdad que quiero destacar. El Señor prometió volver otra vez. La segunda declaración la encontramos en el versículo 6. Jesús dijo, y esto es uno de los grandes yo soy que encontramos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es el medio que nos hará trascender esta vida y a la eternidad y nos llevará al Padre, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la segunda declaración. Y la tercera declaración la encontramos en el versículo 11 con esta invitación, creedme, creedme, ¿qué cosa? Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Tres grandes verdades, entre muchas otras que encontramos en esta porción, pero vamos a destacar estas tres verdades en los minutos que tenemos. El Señor prometió venir otra vez, versículo 13. El Señor consuela el corazón de los suyos. El corazón de los suyos está angustiado, está atribulado. El corazón de los suyos quizás por todas las cosas que están ocurriendo y las declaraciones del Señor, sus corazones están angustiados, afligidos y quizás corazones desesperados. Pero el Señor consuela la turbación del corazón de ellos con esta declaración. Primero les dice, creed en mí. Creed en mí. Pongan su confianza en mí. No duden. No duden. Yo he estado con ustedes 3 años y medio. Ustedes han oído mis palabras. Ustedes han visto mis obras. Ustedes pueden contrastar lo que la profecía habla acerca de mí. Ustedes han podido percibir el poder de Dios en medio de ustedes. Porque en una ocasión les dijo, Señor, nadie puede hacer las obras que tú haces. En otra ocasión le dijeron, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Nadie habla como tú, Señor. Ellos le contemplaron. Y el único que podía llenar, consolar el corazón de ellos era el Señor. ¿Y cómo los llena? El Señor les proyecta a la casa del Padre. El Señor les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esto es una verdad ciertísima. El Señor les dice, si esto no fuera verdad, yo sería el primero en decirles. Pero es una verdad. Voy al Padre, prepararé lugar para vosotros. Vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, el cielo se ha acercado a nosotros en la persona de Jesús. El cielo se ha acercado a nosotros con la venida de Cristo a este mundo. En su venida, Dios se ha acercado a sus criaturas. Emmanuel, Dios con nosotros. El cielo se ha acercado viendo al Señor obrar y caminar en este mundo. El cielo se ha acercado a nosotros, o se ha acercado a vosotros, a través de la muerte de Cristo. Sin la muerte de Cristo, el hombre no puede trascender a la eternidad.
Sin la obra de la cruz, el hombre no puede ser justificado. Tú y yo somos pecadores. Y la única manera para que nuestros pecados sean perdonados es a través de la obra de la cruz. El medio, el mecanismo de la salvación es la fe, pero somos salvos porque Cristo muere. Cristo, Él muere en una cruz, es sepultado, resucita al tercer día, asciende a los cielos. Y ese mismo Jesús que ascendió a los cielos, Él promete a los suyos venir otra vez. El cielo se ha acercado a nosotros en la persona de Jesucristo y a través de su promesa. Cuando todo esté listo, dice una versión, volveré para llevarlos, para que siempre ustedes estén conmigo, allí donde yo estoy. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo será el cielo? Y el Señor, de alguna manera, las Escrituras nos ponen para entender quizás algunas expresiones como calles de oro, mar de cristal, ¿verdad? Allí estará, no habrá noche porque el Señor iluminará, etcétera. Y encontramos muchas expresiones. Un día yo le decía a mi esposa si ella podía imaginarse, pero con la revelación de las Escrituras, cómo sería el cielo, no como yo me imagino que va a ser el cielo. Bueno, aquí el Señor usa esta expresión, la casa del Padre, las moradas, pero, ¿saben? Las Escrituras nos dicen la esencia del cielo. Y la esencia del cielo es Cristo. El cielo será cielo porque Cristo está ahí. Y el cielo se ha acercado y puede venir a tu vida, porque Cristo puede venir a tu vida en salvación y en rescate. Cristo viene otra vez. Él lo ha prometido. En esta porción, aquí en Juan el capítulo 14, versículo 13. Esos dos varones, allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, esos dos varones que aparecen después que el Señor es ascendido a los cielos, le revela a los discípulos y les recuerda las palabras del Señor. Y les dice a ellos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, este mismo Jesús vendrá, así como le habéis visto ir al cielo. Y las Escrituras también nos muestran y nos dan testimonio acerca de la venida del Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, no lo busquen, el tiempo ya nos alcanza, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El hombre sin Cristo no tiene esperanza. El hombre sin Cristo no trasciende la eternidad. Fíjense, tú y yo somos seres eternos. La muerte nos sorprenderá, pero tú y yo vamos a la eternidad. ¿Estás preparado para partir a la eternidad? ¿Dónde estarás tú después que pases por la experiencia de esta vida terrenal? Cuando la muerte te sorprende, ¿dónde abrirás tus ojos? ¿Lo abrirás en el cielo con Cristo? ¿O lo abrirás en un lugar de tormento, lejos de Dios por causa de tus pecados no resueltos? Tú y yo somos pecadores. Y donde hemos de pasar la eternidad depende si tú y yo resolvemos el tema de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Nuestros pecados nos excluyen de la gloria, de la presencia de Dios.
Pero el Señor Jesús vino para deshacer estas obras, las obras del diablo, para perdonar nuestros pecados. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú tienes a Cristo, tienes vida. Y eso es lo que nos dice el versículo 6, la segunda declaración. El Señor usa una declaración de Tomás. ¿Verdad que muchos se acuerdan de Tomás porque Tomás le dice, si yo no viere, no voy a creer? Ver para creer. Y uno se acuerda de esa expresión, ver para creer, Tomás. Pero el Señor usa a Tomás y esta declaración de Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Usa esta declaración de Tomás. Preciosa declaración. Gracias, Tomás, por haber hecho esta pregunta al Señor. Porque el Señor pudo responder a Tomás. Yo soy Tomás, le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Yo soy la vida. Estas cosas se han escrito para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí está el Señor revelando de que Él es el camino al Padre, de que Él es la verdad, de que Él es la vida. ¿Quién es Jesús? Si usted se pregunta. ¿Qué hacemos con las palabras de Cristo? Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino. Juan destaca esta expresión, yo soy, al menos 7 veces en este evangelio, el yo soy. Y siempre el yo soy y la declaración del yo soy está ligada a una promesa de eternidad y de salvación. Y aquí encontramos, el Señor dice, yo soy el camino. Yo soy el gran yo soy revelado en el Antiguo Testamento. Yo soy el Dios Todopoderoso, pero yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida en singular. Los discípulos o los judíos y los religiosos y en el Antiguo Testamento tenían muchos, o no muchos, varios caminos de acercamiento al Padre a través de los sacrificios. Ellos se acercaban a Dios. Muchos a través del tabernáculo, la presencia de Dios ahí. Otros a través del templo o el velo que había puesto, la presencia de Dios manifestada. Pero allí está el Señor declarando y diciendo que Él es el único, eterno y permanente camino al Padre, camino a Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Crees tú en Jesús? Él es el camino. No hay otro camino. No hay dos caminos. No están tus obras como el camino al Padre. No es la religión el camino al Padre. No es tu buena conciencia el camino al Padre, el camino a Dios. No está la balanza final de tu vida que dirá hacia dónde te vas, si es hacia el cielo o es al infierno. No, Jesús es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres ir a Dios? ¿Quieres ir a una eternidad con Dios? ¿Quieres la bendición de la eternidad en tu vida? ¿Quieres saciar la eternidad de tu alma? Ven a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y la tercera declaración, y con esto termino, el Señor dice, versículo 11, creedme, creedme. El Señor invita a que creamos. ¿Por qué? Porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme por mis palabras, dice el versículo 11. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mis palabras
Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, en unidad perfecta con su Padre. Yo y el Padre, dijo el Señor, uno somos. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Yo en el Padre y el Padre en mí. El que en mí cree, las obras que yo hago, dice, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Unidad junto al Padre, unidad perfecta. Jesús es la revelación de Dios. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Cristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es verdadero Dios, santo, sublime, y Él es verdadero hombre, apartado de los pecadores, es hecho más sublime que los cielos. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres, y su mediación se hace posible porque Él es aquel que fue a la cruz, dio su vida para deshacer las obras del diablo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el camino al Padre, como dice el versículo 16, el versículo 6. Él es el conocimiento del Padre, como dice el versículo 7. Él es la unidad con el Padre, como dice el versículo 10. Él es el que manifiesta las obras del Padre, como dice el versículo 11. Él es la cercanía que nos lleva al Padre y el que está cerca del Padre, como nos dice el versículo 12. Y Él es la bendición. Jesús es la bendición del Padre hacia nosotros, como dice el versículo 13. La bendición del Padre es por medio de Jesucristo. Él es el mediador, Él es Cristo, Él es el Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra doblemente presentada. Te damos gracias por nuestro Señor. Te damos gracias por lo que encontramos en las Escrituras, en tu santo libro. Tu palabra es verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oh Padre nuestro, que nuestros amigos puedan apreciar al Salvador, al Señor Jesús, como el único y suficiente Salvador. Que ellos vengan a Cristo, que ellos conozcan de la obra de Cristo, la cruz de Cristo como el medio, como la manera para que ellos puedan resolver el tema de su pecado. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. Su sangre fue derramada, su vida entregada, para que hombres pecadores como nosotros pudiéramos encontrar vida en su nombre. Te damos gracias, nuestro Padre, por esta palabra tuya leída en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.